Buenas tardes, compañeros y maestra. Mi equipo está conformado por Cabrera Muñoz Diego Yair y Hernández Martínez Jimena. A continuación les vamos a presentar el efecto de los factores bióticos y abióticos sobre los microorganismos y la interacción de los microorganismos con las diferentes poblaciones. Cuando se estudian estas interacciones entre humanos y ecosistemas, se pueden encontrar tres tipos de componentes adicionales: factores bióticos, compuestos por organismos vivos; factores abióticos y sistemas biológicos. Estos últimos se consideran existentes siempre y cuando los factores bióticos y abióticos interactúen entre sí intercambiando energía y materia. Algunos pueden llegar a ser tan complejos que se hace necesario estudiarlos bajo niveles distintos de jerarquía, desde individuos hasta ecosistemas. Factores abióticos. Todos los factores físico-químicos del ambiente son llamados factores abióticos. Los factores abióticos más conspicuos son la precipitación y la temperatura. Todos sabemos que estos factores varían grandemente de un lugar a otro, pero las variaciones pueden ser aún mucho más importantes de lo que normalmente reconocemos. Igualmente, un lugar donde la temperatura promedio es de 20 grados Celsius y nunca alcanza el punto de congelamiento es muy diferente de otro lugar con la misma temperatura promedio, pero que tiene veranos ardientes e inviernos muy fríos. De hecho, la temperatura fría extrema es más significativa biológicamente que la temperatura promedio. Aún más, cantidades y distribuciones diferentes de precipitación pueden combinarse con diferentes patrones de temperatura, lo que determina numerosas combinaciones para apenas estos dos factores. Pero también otros factores abióticos pueden estar involucrados, incluyendo tipo y profundidad del suelo, disponibilidad de nutrientes esenciales, viento, fuego, salinidad, luz, longitud del día, terreno y pH. Como ejemplo, tomemos el terreno. En el hemisferio norte, las laderas que dan hacia el norte generalmente presentan más temperaturas más frías que las que dan hacia el sur. Resumiendo, podemos ver que los factores abióticos, que se encuentran siempre presentes en diferentes intensidades, interactúan unos con otros para crear una matriz de un número infinito de condiciones ambientales diferentes. Los componentes del medio abiótico se pueden agrupar en compuestos inorgánicos, formados por carbono, nitrógeno, agua, fósforo, azufre, es decir, aquellos elementos que fluyen entre el componente biótico y abiótico del ecosistema, en los ciclos biogeoquímicos; compuestos orgánicos, los cuales fluyen en el ecosistema en las cadenas tróficas; factores climáticos, como ya lo mencionamos, la temperatura, luz, humedad, presión atmosférica, y se relacionan con la posición sobre el globo terráqueo; y los factores edáficos, que se relacionan con el ciclo geológico y los factores y procesos formadores del suelo. A continuación, vamos a hablar sobre cómo estos factores abióticos influyen en los microorganismos. El requerimiento de elementos para el desarrollo de microorganismos está en función de la especie que se trate. Sin embargo, en términos generales, los microorganismos requieren aproximadamente los mismos elementos que los demás seres vivos. El agua, en general, las bacterias requieren la presencia de agua para su desarrollo, ya que el agua es un medio de transporte de las sustancias alimenticias en solución hacia sus células, para eliminar el desperdicio que producen y para mantener la humedad necesaria en su entorno. Ellas pueden desarrollarse en condiciones de mayor humedad que la mayoría de los hongos. La temperatura es uno de los parámetros ambientales más importantes que condicionan el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos. La combinación de bacterias y hongos los hace capaces de sobrevivir en un rango de temperatura de 0 hasta 65 grados Celsius en un tiempo prolongado. Se ha encontrado que no es el caso incluso cuando la temperatura pueda llegar hasta niveles de 60 grados Celsius. Estas situaciones se traducen en un crecimiento predominante de las bacterias termofílicas del género Bacillus. En cuanto al oxígeno y la luz, la mayoría de los hongos requieren de oxígeno para su desarrollo. Las bacterias anaeróbicas
se desarrollan en ausencia de oxígeno y las bacterias autotróficas obtienen el carbono que requieren tomándolo del dióxido de carbono. Las bacterias aerobias requieren de oxígeno para su desarrollo, en tanto que las bacterias facultativas anaerobias existen tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Algunos hongos requieren cierta cantidad de luz para reproducción normal. La luz ultravioleta puede estimular a algunos, inhibir a otros o incluso matarlos, dependiendo del efecto de circunstancias tales como la longitud de onda, el tiempo de exposición y las especies particularmente implícitas. La mayoría de las esporas de los hongos son más resistentes al daño ocasionado por la luz ultravioleta que las bacterias, las cuales tampoco requieren luz. Algunos hongos tienen un pigmento oscuro en su micelio y esporas que aparentemente los protegen contra la luz ultravioleta. En el pH es un factor importante que influye sobre el crecimiento de los microorganismos. Algunas bacterias generalmente crecen en pH bajos, alrededor de 3.0, y los hongos también se desarrollan en pH bajo, alrededor de 1.0. Sin embargo, el rango óptimo de pH para las bacterias va de 6.0 hasta 8.5, y solo pocas prefieren de pH de 8.5 mayor. Los hongos pueden crecer en medios con pH hasta de 8.5, pero la mayoría de ellos prefieren un pH ácido y tienen la capacidad, como ocurre de algunas bacterias, de alterar el pH de un medio no amortiguado por los productos que generan durante su crecimiento. Factores bióticos. Están constituidos por organismos vivos presentes en un ecosistema y que, por el mero hecho de estar o haber estado, generan una interacción directa o indirecta con el resto de organismos dentro de su entorno de vida. Un ecosistema siempre involucra a más de una especie vegetal que interactúa con factores abióticos. Invariablemente, la comunidad vegetal está compuesta por un número de especies que pueden competir unas con otras, pero que también pueden ser de ayuda mutua. Pero también existen otros organismos en la comunidad vegetal: animales, hongos, bacterias y otros microorganismos. Así que cada especie no solamente interactúa con los factores abióticos, sino que están constantemente interactuando igualmente con otras especies para conseguir alimento, cobijo u otros beneficios, mientras que compite con otras, e incluso pueden ser comidas. Todas las interacciones con otras especies se clasifican como factores bióticos. Algunos factores bióticos son positivos, otros son negativos y algunos son neutros. Dentro de los componentes bióticos que se destacan en este estudio están los microorganismos capaces de transmitirse por el ambiente a través del aire. En ambientes interiores se produce un importante aporte de microorganismos por medio de las personas que están en ellos, los sistemas de aire acondicionado, de distribución de agua, entre otros. Los microorganismos juegan un papel esencial en la regulación de ciclos biogeoquímicos y son capaces de influenciar directamente a otros seres vivos de mayor tamaño. Las poblaciones microbianas se ensamblan en comunidades que, al tener potencial para un rápido crecimiento y periodos de generación cortos comparadas con los macroorganismos, se les ha atribuido una gran habilidad para adaptarse. Estas características hacen de las comunidades microbianas un buen modelo para el estudio de la ecología de comunidades. Los factores bióticos de un ecosistema están constituidos por los organismos que lo forman, y los podemos clasificar en productores, que son plantas, algas, algunos protozoarios y bacterias; consumidores, que son animales herbívoros y carnívoros; y desintegradores, que son algunos hongos, bacterias y protozoarios. Los productores son los organismos autótrofos que utilizan la energía del sol o la que se encuentra almacenada en compuestos químicos para fabricar su alimento, ya sea por medio del proceso de la fotosíntesis o la quimiosíntesis. En el caso de los vegetales, las algas, las cianobacterias y algunos protozoarios realizan el proceso de la fotosíntesis utilizando la luz y algún pigmento fotosintético, mientras que las bacterias quimiosintetizadoras usan compuestos inorgánicos, sin necesidad de la luz solar. En las imágenes presentadas se pueden observar algunos ejemplos de los microorganismos productores, como las cianobacterias, algas clorofíceas
y algas verdes, pocos de una extensa variedad que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Los consumidores son organismos que dependen de otros organismos para obtener su alimento, ya que ellos no son capaces de sintetizarlo. A este grupo se le conoce como heterótrofos. Según su tipo de alimentación se clasifican en consumidores primarios o herbívoros, que se alimentan solo de plantas, como los caballos, conejos, ciervos, ardillas, entre otros. Los consumidores secundarios o carnívoros son aquellos que se alimentan de herbívoros, como el león, el zorro, el tiburón. También pueden comer a otros carnívoros. Los consumidores omnívoros comen varios tipos de alimentos que incluyen animales y vegetales, por ejemplo, el hombre y el mapache. Los consumidores carroñeros se alimentan de animales muertos, por ejemplo, buitres y las hienas. Los detritívoros son organismos que se alimentan de fragmentos de materia orgánica en descomposición, como desperdicios, restos de plantas y animales. En los descomponedores podemos encontrar a las bacterias, algunos protozoarios y hongos. Son organismos que descomponen y absorben nutrimentos de los organismos muertos, convirtiéndolos en moléculas inorgánicas, las cuales serán aprovechadas por los productores que las convertirán en moléculas orgánicas nuevamente. Estos se clasifican en saprófitos. Como alimento usan materia orgánica, pero en realidad no la ingiere, sino que realiza una digestión externa. Como ejemplo son muchas bacterias y hongos. Y están los mineralizadores. Son los denominados autótrofos, quimiolitótrofos. Obtienen energía a partir de la materia inorgánica procedente del metabolismo de otros organismos transformándola en sales minerales asimilables para otros seres vivos productores. En resumen, son las bacterias las que cierran el ciclo de los bioelementos en todos los ecosistemas, degradan la materia orgánica de plantas y animales muertos y obtienen energía de los productos de esta descomposición. Con su actividad, liberan al medio moléculas inorgánicas simples, entre ellos están dióxido de carbono, potasio, nitrógeno, fósforo, etc., que pueden volver a ser utilizadas por los productores en la fotosíntesis. De esta manera, cierran el ciclo de circulación de materia en un ecosistema. Los hongos y muchos tipos de bacterias presentes en el suelo pertenecen a esa categoría de organismos. En un ecosistema, el recorrido de la materia es cíclico, desde los productores a los consumidores. La intervención de los descomponedores es de gran importancia y vamos a dar énfasis en ella, ya que son los encargados de cerrar el ciclo y dar equilibrio. Un hecho importante a tener en cuenta en estos procesos tróficos es que los organismos descomponedores actúan a todos los niveles y de este modo, toda la energía no utilizada por los consumidores y productores, así como la acumulada en los productos de desecho como las heces, será utilizada por los descomponedores que la reciclarán en el ecosistema. Todo este proceso constituye el ciclo de energía del que depende el buen funcionamiento y subsistencia de los ecosistemas. Se ha calculado que en un ecosistema típico, aproximadamente el 95% de la materia orgánica sintetizada por las plantas verdes queda sin ser consumida, pasando al nivel de descomponedores en forma de materia vegetal del suelo, junto con los cadáveres y los productos procedentes de la excreción de todos los niveles. El proceso de descomposición es uno de los acontecimientos más importantes en el funcionamiento de los ecosistemas. La descomposición podemos definirla como el proceso mediante el cual un organismo o derivado del mismo se llega a fraccionar en las partes o elementos que lo componen, encontrando que, al final del mismo, el resto animal o vegetal que inicialmente observábamos se habrá desintegrado gradualmente hasta que sus estructuras ya no son reconocibles y sus complejas moléculas orgánicas se habrán fragmentado. Es este un proceso complejo en el que interactúan tanto agentes biológicos como factores abióticos del medio. En resumen, podemos afirmar que la descomposición comporta la liberación de energía y la mineralización de los nutrientes químicos, convirtiendo los elementos orgánicos en inorgánicos. En el proceso de descomposición diferenciamos dos fases, en ocasiones difícilmente distinguibles,
y que podemos denominar de destrucción y de degradación de la materia orgánica. El proceso de destrucción se refiere a la fase inicial de la descomposición y se caracteriza por producirse al fraccionamiento del resto orgánico mediante medios mecánicos, de modo que al final de este proceso se obtienen partículas de pequeño tamaño. Durante esta fase inicial juegan un importante papel tanto los factores abióticos, como ya los mencionamos, lluvia, viento, temperatura, etc., como los bióticos, animales descomponedores. En una segunda fase, sin solución de continuidad con la primera, se producirá la degradación de la materia orgánica, produciéndose la desintegración de las pequeñas partículas en moléculas, dando como productos finales CO2, H2O y sales minerales. Interacción de los microorganismos con diferentes poblaciones. Los microorganismos, para poder colonizar nuevos ambientes, adaptarse y sobrevivir en diversas condiciones ambientales, han establecido múltiples interacciones de tipo simbiótico y con el resto de los seres vivos de este planeta. Para poder comprender este tema, primero debemos establecer algunas definiciones de las interacciones dentro de la misma población microbiana. Tenemos las interacciones positivas, que son el conjunto de interacciones positivas en una población que se denomina cooperación. La cooperación en una población se pone de manifiesto por un prolongado periodo de latencia o por la falta de crecimiento cuando se usa un inóculo muy pequeño en la resiembra de cultivos. Esto es especialmente cierto en el caso de microorganismos exigentes, que estos son aquellos que tienen requerimientos fisiológicos complejos para crecer. Y es uno de los obstáculos principales en todas las técnicas de aislamiento que requieren la formación de colonias a partir de una única célula microbiana. Las poblaciones de densidad intermedia tienen generalmente más éxito en la colonización de nuevos hábitats naturales que los organismos individuales. Un ejemplo muy bien estudiado es la dosis mínima infecciosa de poblaciones microbianas patógenas. Normalmente se necesitan miles de patógenos para causar una enfermedad, puesto que un único individuo raramente puede superar las defensas del hospedador. En el caso del protista mucoso Dictyostelium, son evidentes las interacciones cooperativas complejas dentro de una población. El conjunto de interacciones negativas en una población se denomina competencia, puesto que los miembros de una población usan los mismos sustratos y ocupan el mismo nicho ecológico. Si un individuo de la población metaboliza una molécula de sustrato, esta ya no estará disponible para el resto de la población. En poblaciones de microorganismos depredadores, la competencia depende de las presas disponibles y en poblaciones de parásitos de las células hospedadoras. La infección de una célula hospedadora por un miembro de una población impide que otros miembros de la misma población puedan infectar dicha célula. Un ejemplo de esta interacción es el locus parve del plásmido en Escherichia coli, que actúa como un gen suicida y como su antídoto. Así que el plásmido debe mantenerse para la supervivencia de la célula. Una vez comprendidas las definiciones anteriores, podemos adentrarnos un poco más al tema. Se denomina simbiosis a la interacción positiva negativa o neutra entre dos o más poblaciones de organismos. Todas las relaciones simbióticas pueden considerarse beneficiosas porque mantienen el equilibrio ecológico. Las interacciones negativas entre poblaciones actúan como mecanismos de retroalimentación que limitan la densidad de las poblaciones. Por otra parte, las positivas aumentan la capacidad de algunas poblaciones de sobrevivir como parte de la comunidad en un hábitat determinado. Los organismos procariotas tienen la capacidad de vivir en todas partes, incluso en los ambientes más extremos, como es el caso de Thermus aquaticus. El ejemplo de endosimbiosis más conocido es el que propuso Lynn Margulis a finales de los años 60 en la teoría endosimbiótica. En ella proponía que el origen de las mitocondrias y del cloroplasto era endosimbionte, una simbiosis entre una procariota capaz de oxidar la materia orgánica en el caso de la mitocondria o de realizar fotofosforilización oxidativa en el caso del cloroplasto. Los organismos que interaccionan pueden no establecer contacto físico, aunque con frecuencia una especie se encuentra en la superficie, conocidos como ectosimbiontes, o en el interior, llamados endosimbiontes de la otra.
En las interacciones entre organismos unicelulares o pluricelulares y organismos pluricelulares, los endosimbiontes pueden vivir en los espacios existentes entre las células de los tejidos, que son los simbiontes intercelulares, o dentro de las células, que serán los simbiontes intracelulares. En ocasiones, los simbiontes pueden tener a su vez simbiontes internos, a los que se les llama hipersimbiontes. Según el grado de dependencia entre los organismos asociados, que normalmente está relacionado con el tiempo transcurrido desde el comienzo de la relación entre ambas especies, se distinguen dos tipos de simbiontes. Los simbiontes primarios, que son obligados y son fruto de una asociación antigua, con lo cual muchas de las relaciones simbióticas de los insectos son anteriores a la aparición de algunos grupos hoy dominantes. En estos casos, como el periodo de asociación es muy largo y la evolución de ambas especies ha sido dependiente, aparecen numerosas alteraciones tanto en el genoma como en la estructura poblacional. Un ejemplo de este tipo de asociación es el de la Y. proteobacteria, que vive en asociación obligada con insectos, aprovisionándolos de aminoácidos esenciales, vitaminas y cofactores que están ausentes en su dieta. Además, contribuyen al reciclaje del nitrógeno y los provisionan de factores metabólicos que son requeridos para la supervivencia y para la fertilidad. Los simbiontes secundarios son simbiontes facultativos. Normalmente no están restringidos a órganos especializados y su función individual no resulta indispensable para la supervivencia del hospedador. Sin embargo, en los simbiontes primarios la interacción es esencial para la supervivencia de ambos miembros de la asociación. Además, estos pueden colonizar nuevas especies mediante la transmisión horizontal, es decir, mediante el típico proceso infeccioso donde el simbionte se adquiere desde el ambiente externo. En muchas ocasiones, diversos endosimbiontes conviven en un mismo hospedador y establecen complejas relaciones entre ellos. Uno de estos casos es de la bacteria Buchnera acidicola y Serratia symbiotica, que coexisten en el bacterioma, que es el órgano formado por las células que contienen las bacterias endosimbiontes. En este caso se ha visto que Serratia symbiotica, por el tiempo que acaba sustituyendo a Buchnera acidicola, este ejemplo es uno de los posibles finales que puede tener la convivencia de dos endosimbiontes, que uno predomine sobre el otro y este desaparezca. Otro de los conceptos que tenemos que tener claros para comprender la interacción de los microorganismos es sobre las biopelículas microbianas. Estas se forman cuando las poblaciones microbianas están encerradas dentro de una matriz que facilita la adherencia de unas células con otras. Son importantes en la colonización de superficies y típicamente se observan en esas interfaces. En las biopelículas se dan todas las interacciones potenciales, positivas y negativas, que se definen típicamente en la relación a la utilización del sustrato. Ahora sí hablaremos sobre las interacciones de los microorganismos en diferentes poblaciones. El neutralismo implica la falta de interacción entre las poblaciones microbianas. No puede ocurrir entre poblaciones que tengan la misma función en la comunidad o cuyas funciones coincidan parcialmente. Es más probable que se dé entre las poblaciones microbianas con capacidades metabólicas muy diferentes que en poblaciones con capacidades metabólicas similares. El neutralismo ocurre entre poblaciones microbianas que están distantes en el espacio y que también es posible que se den poblaciones de baja densidad, donde una no note la presencia de la otra. Este tipo de interacciones tiene lugar en los hábitats marinos y en los lagos oligotróficos. En los sedimentos y en el suelo ocurren cuando las poblaciones microbianas ocupan zonas separadas del suelo o de las partículas de sedimento. También los microorganismos congelados en una matriz de hielo, como la comida congelada, el hielo de los mares polares o los lagos de agua dulce helados. En una relación comensal, una población obtiene un beneficio en tanto que la otra no resulta perjudicada. Se trata de una relación unidireccional entre dos poblaciones. La no afectada, por definición, ni se beneficia de las acciones de la segunda población, ni se ve afectada.
Por ejemplo, Flavobacterium brevis excreta cisteína que Legionella pneumophila usa en los hábitats acuáticos. Las relaciones mutualistas entre poblaciones pueden considerarse una extensión del sinergismo. El mutualismo es una relación obligada entre dos poblaciones de la que ambas se benefician. Por ejemplo, la relación de las bacterias fijadoras de nitrógeno y ciertas plantas se denomina simbiosis fijadora de nitrógeno. Las relaciones entre ciertas algas o cianobacterias y algunos hongos que causan la formación de líquenes son probablemente los ejemplos más notables de las relaciones mutualistas intermicrobianas. Una relación de sinergismo entre dos poblaciones microbianas indica que ambas se benefician de la relación, pero a diferencia del mutualismo, la asociación no es obligatoria. Ambas poblaciones pueden sobrevivir en su ambiente natural, aunque al principio la asociación ofrece algunas ventajas mutuas. Las relaciones sinérgicas son débiles en el sentido de que a menudo una de las poblaciones que la integran son reemplazadas fácilmente por otras. Un ejemplo es la que muestran Enterococcus fecalis y Escherichia coli. Ninguno de los dos organismos por separado pueden convertir la arginina en putrescina. A diferencia de las interacciones positivas, la competencia representa una relación negativa entre dos poblaciones, ya que la supervivencia y el crecimiento de ambas se ven perjudicados. La competencia tiene lugar cuando dos poblaciones usan un mismo recurso, ya sea el espacio o un nutriente limitante. Un ejemplo, usando dos poblaciones de protozoos ciliados relacionadas estrechamente, Paramecium caudatum y Paramecium aurelia, ambas poblaciones de protozoos podían crecer y mantener un nivel de población constante. Sin embargo, cuando se juntaban las poblaciones, Paramecium aurelia era la única que sobrevivía sola después de 16 días. Ninguno de los dos organismos atacaba al otro o segregaba sustancias tóxicas, pero Aurelia crecía más rápidamente y superaba a Caudatum en la obtención de alimento disponible. En cambio, si se mezclaban Caudatum y Paramecium bursaria, ambas especies sobrevivían y alcanzaban un equilibrio estable cuando crecían juntas. Los microorganismos que producen sustancias que son tóxicas para poblaciones competidoras tendrán una ventaja competitiva natural. Cuando una población microbiana produce una sustancia que es inhibidora para otras poblaciones, la relación entre las poblaciones se denomina amensalismo. La primera población puede que no se vea afectada por la sustancia inhibidora o puede que gane una ventaja competitiva que les sea beneficiosa. Para describir estos casos de inhibición competitiva se usan los términos antibiosis y alopatía. El amensalismo puede conducir a la colonización preferente en un hábitat. Una vez que un organismo se ha establecido en un hábitat, puede impedir que otras poblaciones sobrevivan en él. Por ejemplo, Escherichia coli no puede vivir en el rumen, debido a la presencia de ácidos grasos volátiles producidos por poblaciones microbianas heterótrofas y anaeróbicas. Otro ejemplo son los ácidos producidos por poblaciones bacterianas de la vagina, que impiden la infección por patógenos como Candida albicans. En una relación de parasitismo, la población que se beneficia, en este caso el parásito, satisface sus requerimientos nutricionales del organismo hospedador, que es el que sale perjudicado. La relación hospedador-parásito se caracteriza por un periodo de contacto relativamente largo, que puede ser directamente físico o metabólico. Normalmente, pero no siempre, el parásito es más pequeño que el hospedador. Algunos parásitos permanecen fuera de las células de la población hospedadora y se denominan ectoparásitos. Otros penetran en las células de la población hospedadora y se denominan endoparásitos. Los virus son parásitos intracelulares estrictos que muestran una gran especificidad por las células hospedadoras. Existen parásitos víricos de poblaciones bacterianas, fúngicas, de algas y de protozoos. Los virus que infectan bacterias se denominan bacteriófagos. Los más estudiados y representativos infectan a Escherichia coli y se denominan colífagos. Las interacciones de parasitismo proporcionan un mecanismo para el control de la población, debido a que la intensidad del parasitismo depende de la densidad de la población. Los parásitos solo pueden prosperar si las poblaciones de su hospedador son abundantes.
En el mundo microbiano, la diferencia entre parasitismo y depredación no es fácil de definir. Por ejemplo, la interacción entre del vibrio y bacterias gram negativas son susceptibles y está considerada por algunos como parasitismo y por otros como depredación. Típicamente la depredación tiene lugar cuando un organismo, que es el depredador, traga y digiere a otro, que será la presa. Normalmente las interacciones depredador-presa son de corta duración y el depredador es mayor que la presa. En cada ciclo, si la población de la presa aumenta, la del depredador la sigue, la alcanza y la supera, lo cual se produce una disminución en la población de la presa. En una serie clásica de experimentos de Gauss, mostró que cuando se introduce Didinium nasutum con Paramecium caudatum, se alimenta de este protozoo hasta extinguirlo. Luego, al faltarle su fuente de alimento, la población de Didinium se extingue también.